Bendiga a la persona con ese puñito de bendición, que es el saludo que está de moda hoy en día. Bienvenidos todos. Todos los que se conectan a nuestra transmisión en vivo, les bendecimos en el nombre de Jesús. Nos alegra mucho que estén ahí conectados. Vamos a darle con todas nuestras fuerzas la bienvenida a los que se están conectando a la transmisión, ¿de acuerdo? Vamos a darles un fuerte aplauso de bienvenida a ellos. Pueden tomar su lugar. Saludamos también a las personas que están aquí, que vienen por primera vez. Hemos venido implementando poco a poco, conforme a las circunstancias en las que estamos, todo lo que tiene que ver con nuestra celebración presencial. Y hoy ya comenzamos con las danzas, muy feliz. Hoy me gocé en la alabanza de tener esa compañía que siempre para uno como ministro de alabanza es muy grato, tener esa compañía de todas las danzas ministrando aquí en el altar. Así que estamos muy felices por eso. Esta mañana damos gracias a Dios que nos permite compartir una vez más la palabra del Señor. Y quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Vive tranquilo, vive seguro. Vive tranquilo, vive seguro. Hoy tenemos ambientes bastante complejos de preocupación, ambientes de inseguridad, ambientes donde hay incertidumbre de qué va a pasar, qué puedo hacer. Hay mucha tristeza en muchas familias que han perdido seres queridos durante este tiempo, personas que de pronto su actividad laboral se ha visto afectada. Hay un porcentaje que no, y hay otros que dicen, no, a mí antes me ha ido mejor. Ok. Sin embargo, Jesús nos advirtió que este mundo es un mundo de aflicción. Y en Hechos capítulo 12 encontramos cómo el Señor se manifestó de manera sobrenatural y cómo Él se quiere manifestar de manera sobrenatural. Y este mensaje que Dios nos ha dado es para declarar por fe que en los próximos días el Señor se quiere manifestar sobre ti de manera sobrenatural. No sé cuántos reciben esta palabra de fe. A eso has venido a la casa del Señor. No creemos en Dios de balde. Tampoco podemos darle órdenes a Dios que haga lo que nosotros queremos. Pero cuando caminamos con el Señor, cuando estamos en las manos del Señor, ahí vivimos tranquilos, ahí vivimos seguros. Y Dios hará lo que tenga que hacer. Y Él es poderoso. Y Él no tiene problemas de manifestarse, de actuar de tantas maneras y de tantas formas. En Hechos capítulo 12 nos muestra cómo el Señor se manifestó sobre la vida de Pedro de manera sobrenatural, cómo el Señor siempre va haciendo un camino, cómo el Señor abre una puerta, cómo el Señor derriba una muralla para darnos una victoria. ¿Cuántos creen eso? Vamos a leer algunos versículos del capítulo 12 de Hechos. Versículo 1 en adelante. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, 16, una custodia de 16 soldados, distintas guardias, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, mira lo que dice allí, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar,
aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué pasó con las cadenas? Se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual, ¿qué pasó con esa puerta? Se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El Señor ha enviado su ángel y me ha librado. El Señor enviará su ángel para librarte a ti, para ayudarte, para proveerte, para abrir una puerta, para derribar esa muralla, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dale fuerte ese aplauso de alabanza y gratitud al Señor. Esta mañana estoy aquí delante de ustedes de parte del Señor para decirte: vive tranquilo, vive seguro. A pesar que los tiempos sean alarmantes, a pesar que la vida a la que el mundo estaba acostumbrado haya cambiado, a pesar de que las noticias nos den la alarma de que van a venir cosas peores y más delicadas, a pesar de las cosas tan desagradables que puedan estar pasando en tu propia vida, en tu propia casa, yo vengo a decirte de parte del Señor: vive tranquilo, vive seguro. Los apóstoles tenían una convicción tan fuerte. Próximamente estaremos hablando esto de la convicción, porque el Señor quiere darnos una palabra con respecto a ese tema de manera específica. Y los apóstoles tenían una convicción tan fuerte en sus corazones, en sus vidas, de que Dios estaba con ellos. Él les había prometido: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos tenían una convicción y ellos estaban tranquilos y seguros, pero vivían en medio de mucha hostilidad. La vida de los apóstoles no era una vida sencilla. El ambiente en el que ellos vivían no era fácil, era difícil. Continuamente estaban bajo amenaza, continuamente estaban bajo persecución, continuamente estaban arriesgando y exponiendo su vida. Entonces, los apóstoles nos enseñan que para vivir seguros y tranquilos no quiere decir que no tengamos dificultades, no quiere decir que no tengamos amenazas, no quiere decir que no existan los peligros, no quiere decir que no haya un mundo difícil y complicado en el cual vemos a veces como ciertas situaciones desventajosas para sobrevivir, sino que a pesar de todo eso, a pesar de toda la calamidad, a pesar de toda esa amenaza, a pesar de todos esos peligros y todos esos riesgos, podemos vivir seguros y tranquilos porque estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Si tú lo crees, alaba a Dios con todas tus fuerzas. Aleluya. Estaban sufriendo el maltrato y hay cosas que quieren maltratarnos. Dice el versículo 1 que el rey Herodes estaba maltratando la iglesia. Uno se pregunta: Señor, si yo diezmo, si yo oro, si yo voy a la iglesia, ¿por qué no haces la excepción conmigo? Que no tenga que
que me pueda ahorrar tanto sufrimiento, que me pueda ahorrar tanto dolor, que me pueda ahorrar las penurias. Pero el Señor nos dice: tienes lo más grande, tú estás asegurado, tenemos el mejor seguro de vida. Uno lee en la Biblia el pasaje que hace algunos domingos les predicaba de aquella viuda de un profeta, y lamentablemente no había alcanzado a cubrir sus compromisos financieros. Y esta mujer dijo, busca a Eliseo y le dice: tu siervo era profeta. Yo no estoy aquí haciendo una apología a la irresponsabilidad o defendiendo la irresponsabilidad o la falta de sabiduría para administrar las finanzas, no. Pero tal vez fue algo fortuito que pasó en esa familia. Y estaban las deudas y los acreedores iban a tomar los hijos de la viuda, porque era la manera como se pagaban las deudas en aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Los muchachos tenían que pagar con mano de obra lo que debía ese hombre que había fallecido. Pero ella tenía el seguro de vida más grande. Busca al profeta Eliseo y el profeta le habla de las vasijas. ¿Se acuerdan de las vasijas que ella tenía que llenar de aceite y venderlas? Qué cosa tan sobrenatural. 2021 es el año sobrenatural de Dios para tu vida, para tu familia, para tus negocios, en el nombre de Jesús. Vive seguro, vive tranquilo. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Dios sí podrá hacerlo. Dios se va a manifestar. Dice que el contexto era de maltrato, de amenaza, el versículo 1. Hay cosas que nos maltratan, hay cosas que nos golpean, hay cosas que nos hieren, hay cosas que nos producen dolor. Jacobo fue muerto por Herodes. Pedro y Jacobo eran muy unidos, era ese parchecito de 3, el parchecito de Jesús. Jesús tenía 12, pero tenía como un parchecito especial, ¿cierto? Como los 3 panitas. Y con ellos se iba a orar, y con ellos iba esto, iba lo otro. Uno de ellos lo asesinaron. Pedro le tocó presenciar cómo su gran amigo, que era como su hermano, había muerto a causa del evangelio. Qué mala noticia, qué ambiente tan difícil, qué cosa tan fuerte. Pero estos hombres tenían una convicción de que ellos estaban dispuestos a morir por el evangelio, y que para ellos era un honor y un privilegio ir a la presencia del Padre habiendo sido fieles al Señor hasta el último segundo. Mis amados, es un honor ser fiel a Dios. Que Dios en su gracia y misericordia nos halle fieles en el momento de nuestra salida de esta tierra, en el nombre de Jesús. No sé cuántos dicen amén. Es mejor que digas amén. ¿Cuántos dicen amén? Es hermoso, es maravilloso. Y estos hombres estaban tan seguros al punto que Pablo decía: para mí el morir es ganancia. ¿Quién dice eso? Ellos estaban tranquilos porque ellos sabían cuál era su destino. Y por eso predicaban y predicaban y predicaban, porque ellos sabían que habían personas que, si no conocían a Jesucristo, no iban a estar tranquilos ni seguros, sino que se iban a perder. Porque hay una segunda muerte. Algunos resucitaremos por la gracia de Dios para vida eterna, y otros para muerte eterna, para condenación. Y lo que los movía a estos hombres a arriesgar sus vidas era ese llamado, era ese propósito del Señor. Ellos estaban con una convicción tan profunda que, aunque pasara lo que pasara en esta tierra, ellos sabían dónde iban a terminar: en la presencia del Padre Celestial, delante de su trono. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Ese es nuestro destino eterno. Una de las cosas que me llevó a mí a conocer a Cristo a los 16 años de edad, yo era muy filósofo, muy buen estudiante, muy piloso, muy juicioso en el estudio, de los mejores estudiantes, siempre quedaba en los primeros lugares, pero era muy racionalista.
Entonces tenía mi opinión acerca de Dios y no creía en la Biblia. Y molestaba a mi familia. Yo fui el último en mi casa en conocer a Jesús. Y me burlaba y me daba rabia. Pero era algo espiritual. Hasta que Cristo entró a mi corazón. Pero había algo que me llevó allá, y es: si me muero, ¿para dónde me voy? Y eso me daba un miedo horrible. Si yo me muero, ¿para dónde me voy? Y yo escuchaba a mi mamá orar y leer la Biblia. Y escuché un día que leyó la palabra salvo. Y yo, ¿eso qué será? Yo creí que eso era del salvado, del alimento de los caballos. ¿Qué es eso de salvo? Tan ignorante es uno que ni siquiera sabe la conjugación del verbo salvar. Mamá, ¿cómo así que es salvo? ¿Usted qué está diciendo allí? Luego alguien me habló de Jesús, y yo pude entender que si le entregaba mi vida a Cristo, iba a estar seguro, iba a estar tranquilo, porque yo era muy temeroso, yo era muy solo, me daba miedo hablar con la gente, tenía muchos temores, mi autoestima estaba por el suelo, vivíamos en una pobreza impresionante. Y cuando llegó Jesús a mi corazón, recuerdo el día que recibí a Jesús, empecé a llorar como un niño, no me podía contener, no me podía detener. Y ese día pude conectarme con el trono de Dios y tuve el gozo y la paz tan impresionante de saber que el día que muriera iba a estar con Él en su presencia. Y a partir de ese día he vivido seguro y tranquilo, que si Él ya me dio lo más preciado, ¿cómo no me dará en esta tierra todas las demás cosas? ¿Cuántos creen eso? Por favor, alaba al Señor con todas tus fuerzas. Así que ellos vivían seguros y tranquilos, porque su seguridad y su tranquilidad no dependía del ambiente que les rodeaba en esta tierra. Dice la palabra que prendieron a Pedro y vemos que lo pusieron en la cárcel, lo pusieron bajo custodia, en cadenas, pero algo ocurrió. Antes de que la Biblia nos diga qué fue lo sobrenatural que ocurrió, ojo con esto, mire cómo está escrita la palabra del Señor. Hay una intención para que nosotros comprendamos esto. El versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Se nos aclara la importancia de la iglesia. La iglesia en este 2021 es supremamente importante para todos nosotros como hijos de Dios. La oración que hace la iglesia es supremamente valiosa. La oración de tus pastores y de todos, cuando nos podemos orar juntos como iglesia, va a gestar durante este año 2021 un mover sobrenatural de Dios en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestro ministerio, en nuestros negocios, en el nombre del Señor. El enemigo va a querer maltratar. Hay cosas que van a maltratarte, cosas que van a desestabilizarte, decir: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo respondo con esto? Pero es importante la iglesia y la oración de la iglesia. Por eso es importante que entre todos levantemos un altar de adoración cada domingo en este lugar. En medio de tantas restricciones que hay, tenemos solamente una celebración presencial, que es esta. Y entre todos debemos nutrirla. Y sé que hay personas que se conectan, y en la medida que el Señor te dé la confianza y la convicción, asiste acá a la iglesia. Que sea tu convicción, tu fe. Entre todos tenemos que ayudar a que la iglesia avance, a compartir con otras familias, vengan a conocer del Señor, a fortalecer con nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias la obra de Dios. Es increíble cómo, a pesar de momentos como estos, la gente sigue invirtiendo en promiscuidad sexual su dinero, sigue invirtiendo en alcohol, sigue invirtiendo en drogadicción.
Lo mejor que podría hacer toda la tierra en este momento es volcarse a las iglesias, diezmar, ofrendar, sembrar, dar abundantes recursos, porque la iglesia va a ser supremamente importante para esos tiempos, y la oración de la iglesia es lo que va a salvar tu vida, es lo que va a salvar tu familia, tu negocio, tu futuro, tus proyectos, en el nombre del Señor. Estamos hablando de un tremendo apóstol, pero ese tremendo apóstol dependía de la oración de toda la iglesia. Nosotros no somos superhombres, y esto coincide con lo que el Espíritu Santo me hablaba ayer mientras hacíamos la alborada de oración. Y tenemos que conectarnos a todo en la iglesia. Todos aquí, los que no lo sabían, los sábados a las 5:20 de la madrugada en nuestro Facebook Live tenemos nuestra alborada de oración. Y el Espíritu Santo me hablaba mientras guiaba ese tiempo de decirle: iglesia, oren por nosotros en este momento. ¿Recuerdan que ayer hablamos de eso en la alborada? Envíenos bendición, desate palabras de bendición sobre nuestras vidas. Es tan horrible cuando una persona habla mal de un siervo de Dios. Lo mejor que puedes hacer es bendice a ese hombre de Dios. Toda esta iglesia se unió a orar por Pedro. Dice que la iglesia, que toda la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, y allí fue donde ocurrió lo sobrenatural, por la oración de la iglesia, porque estaban respaldando en oración a ese hombre de Dios. Qué bendición sería en toda la tierra que los mismos creyentes cambiaran la crítica hacia sus pastores y hacia los hombres de Dios por oración. Qué bendición tan grande sería. ¿Cuánto avanzaríamos? ¿Cuánto de lo sobrenatural podría manifestarse en nuestra tierra, en nuestras vidas, en la ciudad? Cuando Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo, dice el versículo 6. ¿Por qué? Porque su seguridad no dependía de Herodes. A él no lo amedrantaba Herodes. Cuando nosotros estamos en las manos del Señor, no nos tiene que amedrantar ningún gobierno, ninguna crisis. Por eso, en nuestras redes sociales, lo que debemos publicar es la palabra, no la nueva cepa del coronavirus. No, suficiente hay con las noticias. Y tenemos que movernos y desatar palabra, porque eso es lo que bendice y lo que fortalece. Pedro no se dejó intimidar por él, estaba durmiendo, estaba descansando. Aprendió del Jesús que estaba en la tormenta, en la barca. ¿Recuerdan? Que estaban atravesando y vino una tormenta. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Pedro aprendió la lección. Pedro dijo: no, de aquí me sacará el Señor, o si ya he cumplido mi agenda, me llevará a su dulce presencia. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y estaba entonces ahí Pedro, alabe al Señor, vamos, durmiendo. Tan profundo estaba que cuando el ángel se le aparece, él creyó que era parte del sueño. La oración de la iglesia provocó que ángeles del Señor se manifestaran. Hay ángeles que han guardado tu vida y no te has dado cuenta. ¿Cuántos aquí, caminando con el Señor, de pronto han tenido algún accidente donde Dios les ha librado? Levánteme la mano. Mire esa cantidad de personas. Ahí estuvo el ángel del Señor. Pero también en lo financiero, también en la salud, también en los momentos donde te han abandonado, donde te han dejado. Siempre el Señor enviará a su ángel, fruto de la oración de la iglesia, sin cesar. El ángel del Señor se le aparece, una luz resplandece, dice el versículo 7. Mire el verso 7 ahí en su Biblia. Aparece el ángel del Señor. Pedro estaba con cadenas, Pedro estaba con varios guardas de seguridad que le custodiaban, pero aparece el ángel del Señor, resplandece y toca a Pedro en el costado. Le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mira lo sobrenatural. ¿Qué pasó con las cadenas? Se le cayeron. Aquello que oprime
aquello que te quiere detener, aquello que te dice: de aquí no sales, no vas a salir de esta situación, no es posible. Aquellas ataduras, aquello que te oprime, por el toque del ángel del Señor se cayeron esas cadenas. Cuando la iglesia hace oración sin cesar, ocurren este tipo de cosas. El enemigo, por más que quiera, no podrá detenerte. La iglesia tiene una misión de predicar el evangelio. Yo he estado reuniéndome con los equipos diciéndoles: este año 2021 colócate una meta y vas a dedicarte a una familia nueva y vas a traerla a la iglesia, y durante todo este año la vas a cuidar. Por ejemplo, aquí está John con tu esposa, ¿cierto, Jennifer? Los dos con Valentina como familia van a cuidar, más los otros dos son 5, todos 5. Estoy profetizando los gemelos que están allí en el vientre de Jennifer, que está embarazadita. Pero no es que ya le han dicho que sean 2, porque podrían ser 3, uno no sabe. Y toda esta familia conectando una familia con el Señor. Entonces le digo a Fabio, Ana Cristina: busquen una familia y ustedes dos como matrimonio dedíquense a cuidar esa familia. Y a cada persona, a cada familia de la iglesia les digo: hagamos eso. Porque mientras nosotros comprendamos que eso es lo que está en el corazón del Señor, el poder de Dios seguirá manifestándose en medio nuestro. Busca primero el reino de Dios, y las demás cosas, ¿qué va a pasar con las demás cosas? ¿Van a ser qué? Añadidas. Levántate pronto, las cadenas se le cayeron, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Lo hizo así: envuélvete en tu manto y sígueme. Y los ángeles del Señor serán enviados y nos darán dirección en los negocios, nos darán dirección para la famosa frase que está de moda, reinventarnos, y nos darán dirección para tomar una decisión. Ya no es el tiempo de estar pensando en nada que no sea la palabra de Dios, hermano. El que esté pensando en otra cosa está perdiendo el tiempo. No, lo que pasa es que, a ver, yo cómo analizo las cosas. Yo respeto todas las religiones, pero a ver, mira yo cómo lo veo. Mira, no importa tú cómo lo ves, eso no importa. Lo que importa es que conozcas al Señor, la palabra, que seas guiado por el Señor, que seas humilde, que te humilles, que ores, que dobles tus rodillas, que te conectes a una alborada, que te conectes con la iglesia, que entiendan lo importante que es la iglesia en este momento, que se conecten con sus grupos de visión, así sean virtuales, que estés aquí adorando al Señor, que estés diezmando, ofrendando, que estés predicando, que estés siguiendo la visión del Señor. Ahí aparecerán los ángeles. Pasaron la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, dice el versículo 10, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Uy, qué cosa tan impresionante. Una puerta de hierro impenetrable. Una persona que esté allá con la esperanza de salir, digamos que se encuentre una cegueta. Uy, me encontré una cegueta, dele, hermano, ahí se muere, hermano, pero no sale con esa cegueta. Pero ¿sabes qué pasó? Se abrió por sí misma. Aleluya. Y yo me gozo porque así va a pasar contigo en tu casa, en tu negocio, en tu matrimonio, con tus hijos. Esas puertas de hierro que te intimidan y no puedes salir de esta situación se abrirán por sí mismas y el Señor seguirá guiando tus pasos. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Salidos, pasaron una calle y el ángel se apartó de él. Los ángeles no es que nos vayan a hacer todo, pero cuando sea necesario el Señor los enviará. Pero llegará un momento donde yo tengo que entender que tengo mi fe. Esa es mi arma, mi fe en el Señor. En este 2021 el arma más poderosa de un hijo de Dios será su fe. Por tu fe te sea hecho, conforme a tu fe te sea hecho. Y llega el momento donde se va el ángel y Pedro como que creía que el sueño se le había, quería que toda esa parte, estaba dormido ahí. Y luego dice que volviendo en sí,
ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. ¿Qué ha hecho el Señor? Ha enviado su ángel y ¿qué? Me ha librado. Pero que no estoy hablando del caso de aquella mujer de más de 40 años que llega donde su pastor y le dice: pastor, el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. ¿Cómo así? Sí, vea, le presento, se llama Ángel Jaramillo Mendoza. No, estoy hablando de los ángeles del Señor. Por fin le hizo el milagro Dios, bueno, gloria a Dios. Pero estoy hablando más que eso. Las manifestaciones sobrenaturales del Señor. Yo no sé quién me está copiando esta mañana. Yo no sé quién vino con fe hoy a recibir esta palabra. Yo no sé quién vino aquí con temor del Señor, con temor reverente a escuchar la palabra de Dios. Recíbelo, por favor, que es lo que el Señor está hablando para este tiempo. El Señor ha enviado su ángel y me ha librado. Mis amados, así lo hará el Señor. Este año tú vas a decir, recordarás esta palabra y dirás: el Señor envió su ángel y nos libró. Tal día de febrero de 2021, tal día de marzo de 2021, el Señor envió su ángel y nos libró y pudimos hacer esto. Tal día del mes de abril de 2021, el Señor envió su ángel a mi empresa y ocurrió esto. No se entiende, es inexplicable. Tal día de mayo de 2021 dirás: el Señor envió su ángel y nos ha librado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor con todas sus fuerzas? Vive seguro, vive tranquilo. Dice: me ha librado de la mano de Herodes. No hay quien pueda contigo cuando el Señor va de tu lado. De todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué triste que hay gente que espere que te pase algo malo. Eso es muy horrible, ¿no? Eso es muy horrible. No crea que uno en lo espiritual también lo siente. Uno está orando y uy, hay un fulanito que está esperando que: Señor, en el nombre de Jesús, tú estás conmigo, guárdanos, cúbrenos, llévanos en tu bendición. Y Pedro dice: toda la gente que estaba esperando mi destrucción, que estaba esperando que no iba a ser capaz, Dios mismo les avergonzará, pero el Señor en su misericordia me levantará y me ayudará. Pedro llega a donde la iglesia estaba reunida orando. Dice el versículo 12: llegó a casa de ese aposento alto donde estaban orando. Muchos estaban reunidos orando. Por favor, mire el versículo 12 y subraye esta frase: muchos estaban reunidos viendo el noticiero, chismeando, criticando, contando chistes. Bueno, no tienen nada de malo contar chistes, pero ¿qué estaban haciendo ellos? Hermano, ese es el tiempo de orar y orar y orar. No de llorar, llorar y llorar, sino de orar, orar y orar. Muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro, imagínense, no se habían dado cuenta del milagro. Seguían orando, Dios ya había hecho el milagro. Ellos no se habían dado cuenta. Habrá momentos donde tú estás orando que el milagro ya pasó y tú todavía no te has dado cuenta. El milagro ya ocurrió. ¿Sí lo crees? Claro que sí. Y dice que muchos estaban reunidos orando. Él toca la puerta. Una muchacha Rode le escucha la voz. ¡Ay! Ese es Pedro. No le abre. Pedro tocando ahí, que no lo fueran a pillar los romanos. Y Pedro toca y esta muchacha no le abrió. Subió otra vez las escalas y de gozo no abrió la puerta. Dice el verso 14: se fue corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron ¿qué? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué? Porque es que Rode era de esas personas que como que en la iglesia, y claro, entonces la gente creía que era otra de sus locuras. Está loca. No me entra yo que iba a saber cómo era Rode.
Pero lo interesante aquí es ver que ellos estaban orando por un milagro. El milagro ocurre y la persona que le viene a contar la noticia, ellos dicen que te enloqueciste o que cual Pedro, hombre. Es impresionante cómo es la gracia y misericordia del Señor, que va más allá de nuestras debilidades y de nuestros momentos de incredulidad. Y dice la palabra, debe ser su ángel. Qué tristeza estos muchachos todavía creyendo en estas cosas espirituales que no nada que ver con la palabra. Mas Pedro persistía en llamar, ¡ábranme! Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, ¿qué? Atónitos. La palabra atónito significa sin voz. Quedaron impactados. El Señor te va a dejar atónito en los próximos días, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Les contó cómo el Señor, verso 17, le había sacado de la cárcel. Gloria a Dios. El Señor te sacará, el Señor te librará, el Señor te proveerá, el Señor restaurará tu hogar, el Señor te levantará de nuevo, el Señor te hará prosperar en tierra de aflicción, en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero terminar con esta nota interesante. Herodes fue a buscarlo, no lo encontró. Era imposible que se volara. Y ese loco que más adelante iba a morir, versículos más adelante iba a morir comido por gusanos por no darle la gloria a Dios, ese loco mandó a matar a todos esos soldados. Y el Señor destruirá todo aquello que quiso destruirte a ti, que quiso dañarte. Estoy hablando en términos espirituales. Dios destruirá a todas esas potestades, principados y huestes de maldad que quisieron maltratarte, que quisieron oprimirte, que quisieron hacerte pensar que ya no había salvación, que quisieron hacerte pensar que tenías que vivir muerto del miedo por las pestes que hay en el mundo. El Señor triunfará sobre tus enemigos. Vive seguro, vive tranquilo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Todos los que están allí conectados, les invito a orar también. Todo el mundo orando. ¿Qué está hablando el Espíritu Santo? La importancia de la iglesia y la importancia de la oración de la iglesia. No es el tiempo de abandonar el barco, no es el tiempo de retirarte, no es el tiempo de hacerte a un lado, todo lo contrario. Es el tiempo de decirle: Señor, queremos ver el mover sobrenatural. Levanta tu voz y dile: queremos ver tu mover sobrenatural en la tierra y en nuestras vidas. Y así como lo hiciste con Pedro, y lo hiciste porque toda la iglesia oraba sin cesar por él, así lo harás y nos uniremos como iglesia en oración. Bendeciremos tu iglesia. Entre todos vamos a sostener tu obra. Entre todos vamos a desarrollar la misión de la iglesia. Más familias que se acerquen a este lugar tan agradable, este lugar así abierto, este lugar donde se pueden encontrar contigo, donde pueden venir a conocerte más familias, donde puedes restaurar esos matrimonios que los está amenazando el divorcio, la separación, donde pueden encontrarte esos jóvenes y esos hijos que los está atando la rebeldía, la indiferencia, donde puedes restaurar a aquellos hombres y mujeres de negocios que han sido tan habilidosos, pero que ahora están tan perjudicados, y pueden encontrar un mover sobrenatural de creatividad, de inventiva, de nuevos recursos, pero contigo, porque no será natural, será sobrenatural. Levanta tu voz y di: Señor, yo creo que no será natural, será sobrenatural.
sobrenatural lo que tú vas a hacer en mi vida, en mi familia, en mi casa, con mis hijos, en mi empresa, con mis negocios, en el ministerio. Será sobrenatural lo que tú vas a hacer. Tú me guías, Señor. El ángel empezó a guiarle y empezó a seguirle. Voy a invitarles que se pongan sobre sus pies y levanten sus manos al cielo y empiecen a adorar al Señor y dile: Señor, yo quiero seguirte. Por donde tú me guíes, los ángeles serán enviados. No los vas a ver de pronto, pero hoy vas a salir con la convicción de que a partir de este día, durante todo este año 2021, los ángeles te estarán ayudando, te estarán mostrando una guía. Para todos los matrimonios viene una renovación de votos matrimoniales ahora la tercera semana de abril en este lugar. Para nuestros jóvenes hay una guía, pero tiene que encenderse el fuego en tu corazón. Renuncia a toda tibieza espiritual, renuncia a esa frialdad. La iglesia tiene que entrar en oración sin cesar. La iglesia debe entrar en ese mover de oración profundo. La iglesia debe guardar el corazón. La iglesia debe orar por sus pastores, como la iglesia oró por su pastor Pedro. Guarda tu corazón. No dejes que el enemigo te llene de sentimientos, emociones y pensamientos en contra de los siervos de Dios. No caigas en esa trampa. Nuestra vida está en la honra. Honra tu fe, honra tu iglesia, sea agradecido. No creas que Dios te bendice a ti porque tú eres muy buena gente. Te bendice a causa de la iglesia. Tú no eres el cristiano independiente. No, Señor, no, Señor. Y si has caído en esa mentira del diablo, pide perdón, arrepiéntete. Dile: Señor, perdona mi orgullo. Perdona que me he llenado de orgullo y he creído que es mi fe. Yo aquí en mi casa leyendo la Biblia, yo solito, no necesito ningún pastor, no necesito ninguna iglesia. Renuncia a toda arrogancia. Pedro necesitó la oración de toda la iglesia. El mover de Dios fue tremendo. Las cadenas se le cayeron de las manos. La puerta de hierro se abrió por sí sola. Oh Padre, aquí estamos, te necesitamos. La fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú. No tengo a nadie, no tengo a nadie más ni a ti. Tú eres mi razón de de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. Solo tú. Dale fuerte ese aplauso a Jesús, iglesia. Dale fuerte ese aplauso. Dale fuerte ese aplauso. Dale fuerte ese aplauso. Aleluya. Levanta tus brazos al cielo y dile: Señor, dependo de tu guía. Dependo de ti. Necesito mi iglesia. Necesito de la oración. Necesito de la oración de mi iglesia. Necesito de la oración de mis pastores. Y creo, Señor, que un mover sobrenatural vendrá. El Señor te quiere librar ahora mismo de lo que te está oprimiendo. Hay temores. Todos aquí en este tiempo estamos luchando con ciertos temores. Hay preocupación, estás luchando con la preocupación. Para muchos hijos de Dios, el enemigo ha querido engañarlos con temor y preocupación para que no diezmen, para que no ofrenden, para que no vengan a la iglesia, para que no oren, para que se alejen de sus pastores. El enemigo está actuando
pero tú tienes que levantarte y cortar con esa trampa. Hoy, en el nombre de Jesús, el Señor está desenmascarando las obras de las tinieblas para que tú seas liberado. Se rompen esas cadenas que te oprimen, se rompen esas cadenas que te quieren sujetar. Algo sobrenatural. 2021, estás en las manos del Señor. Tu arma principal será la fe, pero lo que viene para tu vida, todo, absolutamente todo, será sobrenatural. El Señor enviará su ángel y serás librado para la gloria de Dios. Si tú lo crees, dale fuerte ese aplauso al Señor. Aplaude con todas tus fuerzas, aleluya. Y en tu casa, aplaude también al Señor. Seguro que es el aplauso de honra que le podemos dar a Él. El mejor aplauso para exaltarlo a Él. Toma tu lugar un instante y quiero invitarles que honremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Hay personas que están viniendo recientemente a la iglesia y se preguntan, pero pastor, ¿qué es un diezmo y qué es una ofrenda? Con mucho cariño, con amor, respeto y ceñido a la palabra de Dios, quiero decirte que cuando nosotros recibimos, ya sea un salario, ya sea una renta, una herencia, ya sea una comisión, una mesada, lo que sea, la palabra del Señor nos habla que para reconocer que honramos a Dios y que creemos en el Señor, apartamos la 10ª parte, el 10% de ello. Si no lo hacemos, es como si estuviéramos diciendo, yo no necesito a Dios, yo no necesito que Dios me bendiga, yo no necesito que Dios me provea. Es como si estuvieras diciéndole eso al Señor. Señor, yo no necesito de ti, yo me defiendo solo. Cuando nosotros diezmamos, nos ponemos bajo pacto en obediencia, diciéndole, Señor, soy tu hijo y yo creo que tú eres quien me bendices y quien me sostiene. Pastor, ¿y qué es la ofrenda? Bueno, del 90% que te queda, la ofrenda es un acto de honra que expresa tu gratitud y tu generosidad al Señor. Entonces, el sobre que tienes allí habla una casilla para el diezmo, hay una casilla para la ofrenda. ¿Y qué es la primicia? Bueno, la primicia es lo que dice la Escritura a causa de recordar cómo es que el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Con la sangre del cordero, ellos tenían que comerse un cordero, y con la sangre del cordero los hebreos pintaban los dinteles de las puertas de su casa. El ángel de la muerte pasaba y donde veía la sangre del cordero no entraba, pero sí destruyó a los primogénitos de los egipcios, murió el primogénito de Faraón y murieron las primeras crías del ganado de los egipcios. Cuando salen, Dios le ordena a Moisés, dile a mi pueblo que a partir de este día, para que no se olviden de dónde los saqué yo, darán las primicias de sus cosechas, darán las primicias de sus campos, darán las primicias. Y cuando nosotros entregamos las primicias, que vamos a celebrar la fiesta de las primicias en la primera semana de marzo, entonces, Señor, esta es mi primicia para el año 2021. ¿Para qué? Para que tú bendigas todos mis negocios y mi familia durante este año. Las primicias demuestran nuestra honra, como dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia. Pastor, pero y aquí también dice un pacto, una semilla de fe, un pacto de fe. Bueno, es que la vida, la fe no es una religión, la fe es una dinámica. Entonces muchas veces estás orando, haciendo tu devocional o escuchas una palabra. A veces en medio de la predicación Dios te da esa palabra y tú dices, voy a sembrar por esa palabra. Y sales, así yo esté predicando acá, yo voy a sembrar por esa palabra. Siembras acá o siembras allá en el datáfono. O dices, no, estás orando en tu casa, con tu familia, en el altar familiar. Vamos a sembrar como familia por esto. Pastor, queremos presentar esta semilla de fe. Estamos orando por esto y esto y esto que Dios puso en nuestro corazón. Aleluya.
Cuando nosotros entendemos la importancia del dar y se nos es revelado, eso tiene una riqueza y una fuerza tremenda. Cuando no, usted siempre se va a quedar arrinconado por el temor allí, por el temor, y escasa y luchando porque viene el diablo a llenarte de argumentos, que no asistas a la iglesia, que eso no vale la pena, que no sé qué, o consigues trabajo, chao iglesia, ya no te necesito porque ya tengo trabajo, y te vuelves una persona de un corazón ingrato, una persona presa de todo eso, porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, raíz de todos los males. Entonces, amada iglesia, vamos a diezmar, vamos a ofrendar, vamos a dar primicias, vamos a dar nuestros pactos de fe honrando al Señor. Todo lo que la gente invierte en el mundo en destrucción es muy delicado, es muy triste. Alcohol que deja huérfanos, que deja gente muerta de cirrosis, de tantas cosas, que divide hogares, que destruye familias, drogas, promiscuidad sexual. No, ese es el deseo de Satanás para traer maldición, pero el deseo de Dios para bendecirte a ti es que tú diezmes, ofrendes, des primicias y pactes con Él. Padre, presento los diezmos y las ofrendas que tu pueblo hoy trae a esta tu casa, que suba olor fragante. Aún los que están viniendo hace poco, que venga esa convicción del Espíritu a sus corazones y con ese amor puro ellos procedan a entregarte sus diezmos, sus ofrendas que no dependen del dinero, que dependen de ti, Señor, que no dependen del trabajo, que dependen de ti, que no dependen de su carrera, de su negocio, sino de ti, Señor. Así que Padre, hoy recibe estas ofrendas y que suba olor fragante delante de tu trono en Cristo Jesús. A los que nos ven, la transmisión ahí en pantallas y en los comentarios van a aparecer la cuenta en la cual puedes hacer tu transacción. Los que están aquí presencialmente pueden venir aquí a este altar en este instante. Allí en la casilla de medios, en el stand de medios, está nuestro datáfono. Para los que van a ofrendar con cualquier tipo de tarjeta, lo pueden hacer allí, pueden acercarse. Adoremos al Señor, iglesia.
consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. Quiero orar por las personas que se han conectado por primera vez o que vienen a este lugar por primera vez. Si has traído algún invitado, alguna invitada, ven aquí adelante porque queremos orar por ti. Queremos darte la bienvenida, que sepas que estás en casa, que Visión Internacional es casa de Dios para todos. Vengan por favor los que han venido por primera vez y todos ustedes que se han conectado por primera vez. Antes de orar vamos a ver unas imágenes de nuestra agenda de visión. Vamos a prepararlas mirándome a mí de frente, por favor, acá de frente si es tan amable. Dios le bendiga, ¿cómo está? Bienvenida, permanezca acá un momentico. Yo me pongo aquí este cosito. Bienvenida, Señor te bendiga. Bienvenida a la casa del Señor. A todos los que por primera vez se han conectado, les queremos bendecir, y a ustedes queremos terminar nuestra transmisión mostrándole nuestra agenda de visión. Ya voy a orar por ustedes. Acompáñenme 30 segundos a que veamos unas imágenes aquí en pantalla, igual toda la iglesia, de nuestra agenda de visión para los próximos días. El domingo 21 de febrero en Familias Bendecidas de Visión Internacional. Dios te da las fuerzas. En la búsqueda de Dios, su Espíritu Santo te llena de nuevas fuerzas. Ven a recibirlas. Nos encontramos a las 10 de la mañana. También tendremos transmisión en vivo por Facebook y YouTube. Regístrate en el link. Ven con tus invitados. Lugar campestre Piqueteadoro, Ciudad del Río. Con todos los protocolos de bioseguridad, antes, durante y después de nuestra celebración. Conserva tu tapabocas en todo momento. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.